crecimos con todas las carencias materiales, sin energía eléctrica, sin agua potable, pero lo importante de mi infancia y que la recuerdo con mucha alegría es que nunca mis padres nos hicieron sentir pobres. Tengo un accidente en motocicleta en donde me fracturó el pie derecho, tibia y peroné cortado totalmente, mi brazo izquierdo. Eso me lleva a un proceso de recuperación de más de un año y pensé que todo se terminaba ahí. Y empiezo a ver en una campaña que se estaba desarrollando que había muchas niñas entre 12, 13, 14 años embarazadas, niñas de 16 años ya con un niño. Y yo empecé a ver eso, o sea, no lo podía creer todavía ver eso, porque niños cuidando niños, cuando dejamos de soñar, dejamos de vivir. Y eso no es concebible para mí y creo que ni para ningún ser humano. Muchas veces escuchamos del desarrollo social y todo este tema de territorios y ruralidad y no sabemos muy bien a qué se refiere o cómo se desarrolla. Hoy tenemos con nosotros a Alexi Romero de Fundación Campo, que es una organización espectacular que trabaja en el oriente del país y que nos va a explicar un poco más de cómo surge todo este tema de desarrollo social y cómo ellos han hecho muchísimo trabajo en territorio para mejorar las vidas de las personas en esta zona. Bienvenido, Alexi. Gracias, Juana, por la invitación. La verdad me siento muy agradado de poder estar en este maravilloso podcast, que de verdad los he escuchado muchas veces y he visto todos sus invitados. Y pues son personas que están haciendo transformaciones importantes en nuestro país y pues me da mucho gusto el poder compartir con ustedes este día. Si quiere, para que empecemos y que lo conozcan un poco más, quisiera que nos contara quién es Alexi y cómo inicia todo su incursión en este tema de Fundación Campo. Bueno, una pregunta muy interesante, el tratar de definirse a sí mismo. Quizás podría decir que mi etapa con Alexis es, si lo puedo definir en palabras, es un soñador, una persona que ha vencido muchos obstáculos para poder llegar a aportar para las comunidades rurales de nuestro país. Puedo decirles de que en mi infancia, pues yo crecí en una zona rural, mi papá un campesino, mi mamá también una ama de casa campesina, y yo digo que desde mi temprana edad Dios ha tenido cuidado de mi vida porque soy el cuarto de 7 hermanos y mi mamá estaba embarazada cuando pues una vaca la golpeó y soy el único de 4 hermanos que nació en un hospital. Entonces desde ahí Dios ha venido cuidando mi vida. Nos crecimos con todas las carencias materiales, sin energía eléctrica, sin agua potable, todos los servicios básicos, pero lo importante de mi infancia y que la recuerdo con mucha alegría es que nunca mis padres nos hicieron sentir pobres. Es decir, siempre yo sentí que tenía todo lo que necesitaba y mi madre, que era una campesina que apenas había aprendido a leer y a escribir, siempre nos recalcaba y nos decía, nosotros no somos pobres. Porque cuando tú puedes soñar, cuando tú tienes sueños, no puedes decir que eres pobre. Y a mí eso me llenó el alma desde muy temprana edad. Y fui hasta la escuela, hasta 6º grado descalzo, cosas que yo hoy los puedo ver en retrospectiva y me da mucho orgullo. Y yo siempre, la gente me pregunta de dónde vengo. Y yo siempre le digo que si me tocara volver a nacer, quería nacer en el mismo lugar donde Dios me permitió hacerlo. Así es que esa es una etapa de mi infancia. Luego fui el primero de mi familia que logró formarse académicamente. Nadie más tuvo la oportunidad. Dios me abrió esa puerta y esa educación a mí me permitió realmente abrir mi mente y mi corazón a nuevas posibilidades. Me formé académicamente. Soy ingeniero agrónomo de profesión con todas las limitantes. Luego pues entré a otra etapa de mi vida bien importante, maravillosa, que es el formar un matrimonio. Tengo una esposa maravillosa a la cual admiro y Dios la puso especialmente para mí. 4 hijos,
Soy abuelo de Sara Valentina, una nieta maravillosa, son 3 niñas, un varón, mi familia. Pues en este camino aprender a ser padre, aprender a ser esposo, ha sido un desafío para mí, pero esa etapa de mi vida, ese es el Alexis también que fue ha sido importante para mí constituir una familia. Y luego la otra etapa importante de mi vida, Juana, es cuando hace unos 10, 12 años, pues yo tuve la oportunidad de encontrarme con Dios. Ese encuentro personal que todo ser humano anhela, aunque no lo piense, aunque no lo crea en este momento. Pero ese momento cambió mi vida para siempre. Cambió mi perspectiva de cómo ver la familia, de cómo ver mi trabajo, de cómo ver lo que yo hago y de cómo ver a los demás. Me ayudó a encontrarme a mí mismo, a encontrar un propósito para mi vida, y eso ha sido maravilloso. Entonces, en mi vida ese Alexis de 3 etapas que ahora pues estoy sirviendo a las comunidades porque nací ahí. Nací en una comunidad pobre con un montón de limitaciones, pero nunca se me han acabado los sueños. Así como de niño tuve sueños, así los tengo ahora. Y sigo soñando, sigo viendo qué puedo hacer. ¿Por qué? ¿Por qué hago este trabajo? Y Dios me trajo a esta oportunidad de poder servir en las comunidades, porque puedo decirle de que he sentido la necesidad. Sé lo que es la necesidad, sé lo que son las carencias en las zonas rurales. Y sé ahora cómo puedo conectar con ellos. Sé cómo puedo conectar esa necesidad con aquel que tiene la voluntad de ayudar. ¿Cómo puedo conectar esa necesidad con los recursos? ¿Cómo puedo conectar a esa gente con una oportunidad para salir adelante? Entonces, ese es el Alexis que hoy podemos ver, ¿verdad? Y que me siento muy, muy privilegiado. Puedo decir que es increíble lo que ha pasado en mi vida y cómo Dios me ha traído hasta este lugar. De verdad que toda mi admiración, he podido seguir muy de cerca, ¿verdad? El trabajo con ustedes, y siempre nos llamó muchísima la atención. Bueno, uno, la calidad en el trabajo, pero sobre todo la conexión que se logra con la gente. Y definitivamente si uno entiende y recuerda también de dónde viene, le ayuda a saber a dónde quiere llegar. Gracias por compartir. Quisiera también saber, Alexis, cómo decide, ahora entiendo más, pero cuando toma la decisión de involucrarse en Fundación Campo. No sé si luego de que finaliza los estudios inicia directamente o cómo llena esa parte y cómo ha sido el desarrollo dentro de la organización. Juana, quiero decirles de que yo estudié ingeniería agronómica. Mi servicio social, ahora el año social yo lo vine a hacer a la fundación, recién había nacido. Luego me fui a trabajar a un ingenio azucarero. En ese ingenio azucarero yo tuve un accidente, fue en el 1998, yo tengo un accidente en motocicleta en donde me fracturó el pie derecho, tibia y peroné cortado totalmente, mi brazo izquierdo. Eso me lleva a un proceso de recuperación de más de un año. Y pensé que todo se terminaba ahí, pero los sueños siempre de salir adelante, de vencer los obstáculos. Un amigo me dice, en esa etapa que yo estaba, me dice, ¿no te quieres venir a trabajar conmigo? Y le digo, bueno, cuando hay una oportunidad te aviso. Y fue así. A los meses, él me manda un recado y me dice que si quería trabajar en la Fundación Campo. Yo llego, hago todo, paso el proceso y me seleccionan y empiezo a trabajar ya en las comunidades directamente con las ADESCO, con los líderes, con las personas. Y desde el inicio yo pude hacer esa conexión, ese clip con la gente porque conocía, venía de una comunidad, entonces sabía cómo llegarle a la gente, los podía entender y ellos a mí también. Y empecé a hacer esa sinergia, esa conexión con la gente, a trabajar todo el área agrícola. Luego después pasé a trabajar en el tema financiero. En el área, la institución tenía un área financiera que era microcrédito
Y ahí fui creciendo hasta que llegué a ser responsable de todo el área financiera y me encantaba ver todos los resultados financieros. Eso se volvió parte de mi vida y yo disfrutaba eso. Pero luego en las etapas de transformaciones que tienen las organizaciones, llega un momento en donde la fundación tiene que separar la parte financiera de la parte social. Y entonces ahí viene un poco pues las decisiones. ¿En qué área me voy a quedar? Deciden los líderes de la organización que me voy a quedar en la parte social. Para mí ese primer paso fue difícil. Fue difícil porque yo venía acostumbrado a ver resultados financieros, a decir cuánto se había ganado al final de un mes, cuántos clientes, cuántos créditos, cuánta rentabilidad. Y ahora paso a una organización que no genera rentabilidad económica. Y entonces ese paso generó un poco me movió el tapete, ¿no? Porque tenía que pasar a otro escenario. Pero el hecho de tener el deseo de ayudar a la gente, fui conectando rápido y me di cuenta que la rentabilidad aquí ya no era una rentabilidad financiera, era una rentabilidad social. No era cuánto dinero generábamos, era cuántas vidas eran transformadas con lo que nosotros hacíamos. Cuántas personas o comunidades recibían agua potable, recibían unas mejores condiciones de escuela, recibían asistencia técnica y todo lo que la Fundación Campo hace. Entonces fue dándole sentido a mi trabajo y eso ha permitido que hasta el día de hoy yo sienta una conexión profunda con el desarrollo comunitario y me identifico con la gente y todo mi equipo igual. Hemos encontrado el sazón, el que nos da propósito todos los días, el levantarnos y saber que vamos a hacer algo interesante por la gente. Así es que eso es parte también de lo que hemos venido desarrollando. Yo sé que este año están celebrando 30 años de existir y quisiera que nos contara un poco cómo se da el inicio, porque hay otras organizaciones que también están celebrando 30 años. Sí, la verdad es que la Fundación Campo nace después de los acuerdos de paz. Una vez que se firman los acuerdos, se termina la guerra en este país. Sabemos que el país había quedado devastado por la guerra, su infraestructura, toda la matriz productiva había sido vulnerada por 12 años de conflicto. Entonces, resulta que los excombatientes de la guerrilla, como de la parte del ejército, pues habían andado 12 años en guerra. Habían dejado tirados sus medios de producción. Entonces, unos habían empezado muy jóvenes en la guerra y no conocían otra forma de vivir que esa. Entonces, ahí es donde viene Care Internacional a El Salvador, a través de la Secretaría de Reconstrucción de esos tiempos, viene toda la cooperación internacional y con Care nace un programa que se llamaba CAS, Crédito para Agricultura Sostenible. Ese componente, ese programa tenía 4 componentes. Uno era el tema de asistencia técnica a los productores, tenía el tema de transferencia de tecnología para mejorar los medios de producción, tenía el tema de fortalecimiento de la organización comunitaria y tenía el tema de financiamiento crediticio, que después se convirtió hoy ya es una organización totalmente independiente. Nace eso, pero después de 3 años de estar operando como un programa, se ve que hay una gran aceptación en las comunidades rurales y que el programa está haciendo grandes transformaciones. Entonces se toma la decisión de crear una organización que le diera vida ya a todo esto. Y así como nace la Fundación Campo, un 4 de octubre de 1995. Estamos cumpliendo, básicamente, hemos cumplido 30 años de estar trabajando en nuestro país impactando vidas. Ese es nuestro eslogan de estos 30 años impactando vidas, porque es como la frase que resume todo lo que hemos logrado durante todo este recorrido histórico de nuestra organización. Esa es la Fundación Campo. Hoy en día seguimos trabajando, somos fieles a nuestra escritura de constitución, donde está el mandato que nos dice que nosotros debemos de mejorar la calidad de vida de las familias y comunidades rurales. Somos una institución que trabajamos meramente en las zonas rurales. ¿Y cómo es el modelo? Porque sé que es Comunidades en Progreso. Tal vez nos puede contar un poco cómo es toda la intervención que se realiza, con cuánto tiempo, proyectos. La Fundación Campo, desde su génesis, venía trabajando mucho todo el tema de desarrollo, como tal lo he comentado, pero hace unos 7 años
Cuando estábamos haciendo nuestro plan estratégico nos dimos cuenta y empezamos a hacer un análisis profundo de qué es lo que nosotros hacíamos, qué era lo que nos hacía buenos, qué era lo que nos identificaba con nuestro trabajo. Fue así como nació el modelo que nosotros denominamos Comunidades en Progreso, en donde tratamos de definir qué es lo que hacíamos. Es como una receta de cocina, es decir, como todos los ingredientes que para producir algo. Fue así como nació este modelo que va desde la identificación de una comunidad, sus necesidades, hacer sus planes de trabajo, fortalecer al liderazgo, conectarlos con el gobierno local y otras cooperación, priorizando lógicamente sus necesidades, luego hacer esa conexión de cómo conectar las necesidades que ellos tienen con quién puede apoyar con recursos y hacer ejecuciones de proyectos, porque al final todo lo que nosotros hacemos se tiene que concretar en un proyecto que es lo que cambia la vida de las personas, pero no solo se trata de ganar un proyecto y ejecutarlo, sino cómo rendimos cuenta de lo que hacemos. Entonces el modelo también implica, tiene una parte que tiene que ver con el uso transparente de los recursos y luego todas las evaluaciones que tenemos que ir viendo de cómo un proyecto todo el recorrido de cómo lo gestionamos, pero también sus impactos, ¿verdad? Eso es el modelo de la fundación que ahora podemos nosotros decir que lo podemos implementar en cualquier parte del país porque tenemos claro cómo inicia y cómo finaliza. Pero al final el modelo pone en el centro a la persona, a la familia comunitaria, a la comunidad. Eso es lo que el modelo hace. Y que lo hemos venido trabajando ya durante 7 años, ya de una manera más estructurada. ¿Y cuál fuera para usted en particular un caso o una transformación que le ha tocado personalmente? En 26 años que tengo de estar en la fundación, he visto tanto. La verdad es que es satisfactorio ver cuánto se puede hacer cuando hay voluntad, cuando hay entrega. Pero hay un caso muy especial. Recuerdo hace unos 5 años, yo estaba en una comunidad en el norte de San Miguel, en un distrito que se llama San Antonio, uno de los 6 municipios más pobres del país, pobreza extrema severa. Y estando ahí con los líderes, era la única organización que estábamos en el territorio trabajando con temas de seguridad alimentaria, el tema de inclusión, cómo vincular a las mujeres para que participen en todas las actividades de su comunidad. Y estando ahí, recuerdo que los líderes se reúnen conmigo y me dicen, mire, queremos que nos ayuden, nosotros tenemos un terreno y queremos construir una unidad de salud. Y en el evento, cuando estábamos ahí, me dice un señor, porque es que aquí me dice, necesitamos que nos ayuden en el tema educativos y también la asistencia de salud, porque aquí la gente para salir a una unidad de salud es complicado. Y ese día yo me di cuenta de una realidad que estaba sucediendo que yo no lo había podido percibir hasta que estuve hablando con ellos. Y empiezo a ver en una campaña que se estaba desarrollando que habían muchas niñas entre 12, 13, 14 años embarazadas, niñas de 16 años ya con un niño. Y yo empecé a ver eso, o sea, no lo podía creer todavía ver eso, porque niños cuidando niños. Y me plantean ese proyecto y yo me comprometo con mi equipo y toda la organización a buscarle los recursos y empezamos a gestionar. Tenemos un aliado muy importante que lo valoramos mucho, que es la Embajada de Japón. Con ellos empecé a hacer todo el cabildeo de buscar los recursos. 2 años después estábamos firmando el convenio para construir la unidad de salud. Y una alianza que hicimos muy interesante porque se sumó la Embajada de Japón casi con el 60% de los recursos, luego la comunidad también aporte de mano de obra no calificada, la contrapartida de ellos, la fundación con toda la asistencia técnica y también aporte económico, el distrito también aportó recursos y lógicamente el Ministerio de Salud. Hicimos esa alianza en el territorio y construimos la unidad de salud. Hace 5 meses inauguramos una unidad de salud en uno de los puntos más alejados del país. Desde San Salvador para llegar hasta esa comunidad son 6 horas, casi 6 horas y media para poder llegar. Y entregamos una unidad completa
con todo el equipamiento de primer nivel del Ministerio de Salud, lo equipó con todo lo necesario. Tiene su médico, tiene su enfermera polivalente, los promotores de salud, todas condiciones muy óptimas para poder prestar los servicios de salud. Personalmente a mí eso me dio una gran satisfacción, el saber que habíamos podido contribuir para que una infraestructura iba a estar por 30, 35 años, no sé cuántos años, pero que va a cambiar la realidad de ese lugar. Eso nos abrió las puertas y creo que, y lo valioso con CRIT es que usted estuvo cerca con nosotros ahí. Recuerdo que fuimos a una comunidad raíz a inaugurar un proyecto con CRIT muy lejos, en la misma zona, y realmente ese proyecto para mí, entre muchos más, realmente he podido ver cómo un proyecto puede transformar la vida de la gente y la disposición tanto de la comunidad por colaborar, por apoyar, y también de las organizaciones que estamos interesados en llevar desarrollo a estas zonas que son menos favorecidas. No, definitivamente que el tema de infraestructura, agua, son temas pues que nos tocan a todos, ¿verdad? Y que es necesario ver cómo podemos colaborar en esa parte. Sí, efectivamente, nosotros hemos hecho también proyectos de agua potable. Hemos podido ver cómo un proyecto de agua realmente transforma una comunidad completa. Por lo general en las ciudades, en las zonas urbanas, uno llega, abre el grifo y uno lo ve con toda naturalidad y normal. Pero en las zonas rurales, mucha gente llevar un cántaro de agua hasta su casa le significa kilómetros que tiene que llevar esa agua. No es agua de calidad. Los niños tienen que dedicar mucho tiempo para acarreo de agua, lo que podrían estar utilizando para jugar o para aprender, para estudiar. Pero esas son cosas que se ven en las zonas rurales, aún las tenemos. Hay mucho por hacer. Y ahí es donde la Fundación Campo está para eso, para conectar la necesidad con las oportunidades que hay en el medio para poder solucionar esas demandas que han estado ahí por muchos años, ¿verdad? Y que no se han podido resolver. Pero que ahí es donde está una organización como Fundación Campo para tender la mano a aquellos que realmente necesitan de nuestro apoyo. Y en su experiencia, Alexi, ¿cuáles cree que son las necesidades más apremiantes que tienen las comunidades hoy por hoy? El tema de agua es una necesidad urgente porque es un líquido vital. El agua es rector, o sea, los asentamientos que hoy conocemos en lugares tan alejados del país. Recuerdo que el embajador de Japón me hacía la pregunta, el por qué la gente vino a vivir a este lugar tan alejado. Y yo le decía la pregunta, todas las civilizaciones siempre lo que buscan es agua, primer elemento. Entonces la gente llegó a esos lugares buscando agua, el vital líquido, porque con el agua pues para la vida, para la producción, para todo es necesario. Entonces, el agua para mí es uno de los proyectos más urgentes en las zonas rurales. Pero solo para aclarar a los que tal vez no conocen tanto, no solamente es estar cerca de un río o de algún manto acuífero, es que hay agua potable de fácil alcance para las comunidades, ya sea que hay algún pozo comunitario o algo que permita la conexión directamente con alguien que le dé el servicio de agua ya para las casas. Es así, ¿verdad? Es correcto. Le voy a poner un ejemplo. Nosotros gestionamos un proyecto de agua potable para una comunidad de San Alejo, en La Unión, y ellos tienen un río que pasa aledaño, y la gente iba a traer agua de ese río para todas sus actividades, para tomar, para sus alimentos y todo lo demás. Pero estamos hablando de un río donde ahí cae toda la suciedad, el ganado toma agua ahí, condiciones increíbles, y la gente se consumía esa agua porque no tenía otra alternativa. Nosotros desarrollamos el proyecto de agua potable ya con su agua clorada, que llega a su casa y que solo abren el grifo y ya tienen acceso al agua. Ellos pagaban $40 por semana para poder tener agua para sus necesidades. Y no estamos hablando de agua en abundancia, estamos hablando de barriles. Y eso, cuando nosotros logramos ese proyecto,
para mí lo impactante fue el día que nosotros hicimos la inauguración de ese proyecto. Recuerdo que íbamos a hacer abrir el grifo por primera vez en la comunidad. Llegamos a una casa y estaba un señor, recuerdo, en silla de ruedas, ahí sentado, y le digo, venga y quiere abrir el grifo. Y el señor me dice, sí, lo voy a abrir. Se acerca, abre el grifo. Y creo que en una mirada uno puede conocer a la gente. No necesita la gente decirte palabras bonitas o palabras altas. Recuerdo que ese señor solo me dijo, me miró a los ojos y me dijo, gracias. Toda mi vida he pasado jalando agua a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, con mis bueyes, y ahora que ya estoy en avanzada edad, he podido ver algo que pensé que nunca lo iba a ver. Y entonces cuando ese señor me mira a los ojos, son de esas miradas que cautivan tu corazón y que tú dices, de verdad vale la pena lo que hago. Vale la pena el hecho de levantarme, de viajar, de ir lejos y saber que estoy ayudando a la gente. Eso marcó mi vida de una manera increíble, y por eso es que creo mucho en este trabajo que hacemos. Tal vez nosotros no vamos a ser personas que vamos a tener grandes recursos financieros, grandes cosas, pero sí le puedo decir, la satisfacción interna, eso es algo que alimenta, que llena esos espacios que uno no puede ver. Entonces, de verdad, a mí ese día que pudimos hacer esa entrega de ese proyecto de agua, fue maravilloso el saber que ahora la gente abre su grifo, tiene agua las 24 horas del día y agua de calidad. El agua son los proyectos de agua que le puedo comentar, pero hay muchas necesidades más. Hemos visto proyectos también que hemos ejecutado de seguridad alimentaria. ¿Por qué eso es importante para nosotros? Porque en las zonas rurales la gente se alimenta con lo que puede y con lo que tiene. El maíz, el frijol, de hecho somos el país que más frijol consume, 32 libras por cada salvadoreño en promedio, según las estadísticas que hace poco revelaron. Y ese es el alimento el cual tiene la familia rural. La familia rural no puede decir que se va a alimentar con otras cosas como vegetales y todo lo demás porque no tiene acceso. No tiene acceso porque no lo puede producir y porque no genera los ingresos para poderlo comprar. Entonces ya hay una cultura de alimentación que es rutinaria, pero eso lógicamente provoca desnutrición en los niños. Nosotros hemos logrado alianzas importantes para llevar alimento a niños que tienen problemas de desnutrición. Incaparina, hemos logrado pesarlos, ver niños que no obtienen el peso adecuado, y todos esos proyectos de verdad que para nosotros impactan, y por eso seguimos trabajando en cómo producir más y mejor en las zonas rurales para que la dieta sea más balanceada para las zonas rurales. Ese es un proyecto que para nosotros también es importante. También hay un tema que es tan básico para todo ser humano como es el tema de las letrinas. A nivel comunitario, muchas familias aún no cuentan con una letrina. Y no estamos hablando de un baño lavable, estamos hablando de una letrina de fosa, que no tienen ese nivel de atención básico. Hemos hecho proyectos de ese tipo, porque no solo es el hecho de la dignidad humana, de la persona, de la familia, es el tema de contaminación, es el tema de cómo esto contamina las aguas, la gente la consume, se enferma. Esto es y se vuelve una rutina, ¿verdad?, complicada, en la cual pues muchos niños mueren, ¿verdad?, por problemas de enfermedades que se pudieran controlar. Proyectos como esos realmente también han marcado nuestra vida y nuestra trayectoria como institución en poder llevar ese tipo de soluciones a las familias rurales. Alexis, si usted le pudiera dar un consejo al Alexis de 20 años, ¿qué le diría? Yo creo que, bueno, una muy buena pregunta. Yo creo que le diría a Alexis de hace 20 años, 26 años. No, cuando usted tenía 20. Ah, ok. Ajá. Bien, cuando yo tenía 20 años, si yo pudiera regresar a esa edad, le diría que siga soñando, que los sueños no terminan ahí. Le aconsejaría mucho que lea,
porque para mí la lectura me abrió la oportunidad de ser diferente, de pensar en que podía lograr más cosas. Le diría que se meta a una biblioteca y que lea todo lo que pueda. Eso sería mi recomendación, y que no deje de soñar. Porque cuando nosotros dejamos de soñar, entonces nos detenemos. Cuando dejamos de soñar, dejamos de vivir. Y eso no es concebible para mí, y creo que ni para ningún ser humano. Todos debemos de tener sueños, porque cuando tenemos sueños, tenemos una razón, el por qué levantarnos todos los días, y cómo eso produce una gran satisfacción cuando nosotros vamos logrando esas metas, esos objetivos que nos ponemos como personas. Gracias, Alexis. De verdad que sí, la lectura creo que es algo que nos marca a todos, y no sé si hay algún libro o algo en particular que usted quisiera recomendar, o algo que se esté leyendo que cree que puede ser importante compartir. Bien, quizás no tengo un libro, tengo 3 libros que yo recomendaría, que para mí me han cambiado la vida, porque uno de ellos, para mí, hace 11 años tomé la decisión de leer la Biblia, que es el libro universal que realmente es la palabra revelada de Dios. Si uno quiere conocer de Dios, es la Biblia. Si uno quiere aprender a ser buen padre, la Biblia te da todas las herramientas que necesitamos. Si uno quiere ser buen hijo, la Biblia te da todos los elementos para hacerlo. Si queremos ser buen esposo, también la Biblia te enseña cómo serlo. Si queremos ser buenos empresarios, la Biblia me enseña cómo ser un buen empresario. Si queremos ser buenas personas, ayudar a los demás, la Biblia me dice cómo debo de hacerlo, qué principios debo de aplicar. Por eso para mí la Biblia es el libro por excelencia para todas las áreas de nuestra vida. Ese es el manual que nos capacita y nos entrena para hacer cosas importantes en esta vida y dejar una huella donde quiera que vayamos, que marcar la diferencia. Ese libro para mí ha sido importante, lo leo cotidianamente y me enseña mucho. También hay un libro estos 3 libros, ¿por qué le menciono? Porque estos 3 libros a mí hablaron de una manera especial en mi vida. Hay un libro que se llama Una vida con propósito. Este libro habla de Rick Warren. Habla en 40 días, porque el número 40 para la Biblia tiene un significado muy especial. 40 días en el diluvio, 40 días Jesús estuvo en el desierto, y así el 40 tiene un número significado, entonces se lee en 40 días. Pero ese libro hace una pregunta que yo hasta ese momento nunca me la había hecho. Y esa pregunta abre en mí una convulsión de cosas que no lograba entender, porque la pregunta que hace es: ¿para qué estoy aquí en la tierra? Y esa pregunta a mí me provocó el hecho de pensar más allá de lo que hasta ese momento había llegado. Y lo leí en un momento también muy especial, porque yo estaba pasando un momento muy difícil en mi familia. Mi hija mayor, María José, había sido diagnosticada con insuficiencia renal, y estábamos 3 años de lucha con esa enfermedad y no habían esperanzas. Lo leímos juntos. Yo tengo el libro firmado con ella, lo leímos juntos por 40 días. Y después de ese tiempo, Dios hizo un milagro maravilloso en la vida de ella. Con todos los tratamientos que logramos, ella pues sanó totalmente, una sanidad completa de sus riñones. Y recuerdo que me impactó tanto ese libro porque lo leímos juntos, creímos en los milagros que Dios puede hacer, no los que hizo hace 2000 años, sino los que puede hacer hoy. Y ese día, cuando yo estaba en esa situación que estábamos pasando, que se da la sanidad, me dice la doctora: quiero decirle algo, Alexis. María José, lo único que sí, ella no va a poder ser mamá, porque todo el tratamiento que le hemos dado, lo primero que provoca es esterilidad. Y yo le dije: no importa, doctora, yo lo que quiero es que mi hija esté viva. Pero Dios no hace cosas a medias. Unos años después, ahora tengo una nieta de María José, quien yo pensé que no iba a conocer descendencia a través de ella, y tengo mi primer nieta, Sara Valentina, que es parte de un tesoro para nuestra familia. Y ese libro lo leí en ese momento. Entonces yo entendí esa palabra, el por qué o para qué estamos aquí en la tierra.
y Dios empezó a descubrir el propósito por el cual yo he sido llamado. ¿Para qué he sido llamado? Y esto se complementa con otro libro, que estos libros dieron como respuestas a mi vida, que se llama, este libro se llama La gente más feliz de la tierra. Este libro complementó lo que empecé en el libro de Una vida con propósito. ¿Qué dice este libro? Una fracción que dice el autor es que dice que cuando nosotros descubrimos el don que Dios nos ha dado, esa habilidad, esa capacidad que nosotros tenemos que nos hace distinto a los demás, cuando la descubrimos y la ponemos al servicio de los demás, entonces es cuando nos volvemos la gente más feliz de la tierra. Yo ese día descubrí el por qué yo estoy aquí. Ese día yo descubrí cuál es el propósito de mi vida. Yo tengo claro que yo he sido llamado para este tiempo, para ayudar a aquellos que no tienen la oportunidad de salir adelante. Así como alguien me ayudó a mí. Así como alguien me sacó a mí de la pobreza, me sacó de un lugar que si yo pudiera retroceder en el tiempo y cualquiera pudiera ver, diría que jamás podría tener una oportunidad de ser diferente. Pero Dios sí ve lo que otros no pueden ver en el corazón de cada ser humano. Y a mí me abrió esa oportunidad. Esos 3 libros han marcado mi vida de una manera increíble porque se han vuelto en el propósito, se han vuelto en el camino. Esos libros han guiado mis pasos hasta el día de hoy. Y por eso es que trato cada día de dar lo mejor de mí para poder ayudar a los demás, para poder hacer la diferencia. Y no hacer la diferencia para que la gente me lo reconozca, porque muchas veces queremos hacer cosas para que otro te reconozca. Y yo pienso que no es así. Yo hago las cosas para que Dios esté agradado con mi trabajo, con mi esfuerzo. Y cuando yo estoy con la mirada fija en ese propósito, nada de lo que sucede en mi entorno me puede cambiar mi identidad, ni puede cambiar el propósito, ni la visión que Dios ha puesto en mi vida. Así es que para mí esos 3 libros han marcado un antes y un después. Eso ha sido para mí mi brújula desde entonces. Por eso es que creo mucho en la lectura. Por eso es que le diría a Alexis cuando tenía 20 años, mira, así, devora todos los libros que puedas, lee todo cuanto puedas, no pierdas el tiempo en otras cosas que no te van a enriquecer y vivir cada día intensamente. Disfrutar de la familia, disfrutar de los amigos, disfrutar del entorno en el cual Dios nos pone y con la gente que conocemos. Gracias definitivamente por compartir su transformación personal, ¿verdad? Y su camino, y definitivamente cuando uno está inspirado, uno brilla con luz propia en cualquier lado y puede ayudar a que otros también brillen. Gracias por compartir, Alexis, y no sé si usted quisiera también dejar un mensaje a los que nos escuchan. Claro que sí, Juana, gracias por la oportunidad. Yo creo que el mensaje es invitarlos a soñar, invitarlos a dar pasos para ayudar a otros, porque cuando nosotros ayudamos a otros, no solo estamos transformando la vida de esa persona, sino que estamos transformando también generaciones. Porque cuando nosotros le abrimos una oportunidad a una sola persona, a través de ella se puede desenlazar una gran cadena de bendición para miles de personas más. Y lo puedo ver como experiencia propia, porque alguien me ayudó, alguien me dio la oportunidad de formarme, de capacitarme, de crecer, y a través de mi vida, yo también he podido ayudar a otros. Y eso lo he podido hacer solo porque alguien en algún momento tomó la decisión de ayudarme. Así es que el llamado es soñemos, pero también ayudemos a aquellos que necesitan, porque eso realmente alimenta nuestra vida y nuestra alma. Muchas gracias. Gracias, Alexis, por compartir su historia personal. Gracias, Juana. Un gusto poder estar aquí, compartir con usted.